Saludos, queridos hermanos de la Iglesia Defensores de Guayama y todos aquellos seguidores del canal Aurora. En esta ocasión quiero hacer una breve introducción al libro de Santiago, cuyo primer capítulo estaremos estudiando mañana, domingo 21 de enero de 2024. Lo primero que queremos decir es con relación al autor del libro. Fue Santiago, conocido también como Jacobo. Era hermano carnal de Jesús. Fue el líder de la iglesia de Jerusalén después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta epístola la escribió aproximadamente en el año 50 y fue dirigida principalmente a aquellas iglesias que estaban alrededor del mundo, fuera de Jerusalén. Porque la preocupación del Señor, el interés del Señor y lo que estaba dispuesto ya por la voluntad divina era el plan de salvación y era un plan para toda la humanidad. No era para un grupo selecto, para una nación, para una determinada secta religiosa. Esta epístola principalmente tiene que ver con la fortaleza que Dios da a sus hijos para poder combatir las tentaciones. Son instrucciones prácticas. En cierta forma se parece al libro de Proverbios, donde se dan unos consejos prácticos sobre la vida. Aquí se dan unos consejos prácticos también, pero en aquello que tiene que ver principalmente con la vida espiritual y con la conducta del cristiano. Como por ejemplo, aquí se menciona que cuando una persona es tentada, no es tentada por Dios, es de su propia concupiscencia. Y también se aclara que cuando Dios permite que ocurran pruebas en la vida del cristiano, es porque hay algún propósito que tiene que ver con su crecimiento espiritual, con su acercamiento a Dios. Así que en este primer capítulo se plantean los fundamentos de lo que va a ser el contenido de esta epístola y esperamos que podamos tener una experiencia constructiva y cada uno individualmente adentrarse en el estudio de esta epístola de Santiago. Dios los bendiga.
Este, bueno, hermano, que el Señor los bendiga a todos. Estamos una vez más aquí reunidos en la casa del Señor. Estamos llenos de alegría, ¿verdad? Y de felicidad. Porque el Señor nos ha bendecido grandemente. En algunas iglesias, cuando se refiere a un hermano que ha hecho mucho dinero, dice, el Señor lo ha bendecido, pues está muy bien, el Señor lo ha bendecido. Pero la bendición de Dios es algo que es mucho más allá, porque como vamos a ver en lo que vamos a estudiar durante el día de hoy, la posesión de bienes materiales es algo que se tiene y puede ser que al otro día no tengamos nada. O sea, la vida no puede estar basada en eso. Esas son las lecciones que vamos a estar aprendiendo. Así que esto es como un adelantito, pero entonces yo le doy a ustedes una introducción general y procedemos a la discusión de este capítulo, que es un capítulo que tiene mucho contenido. Así que la introducción va a ser bien corta para entonces recoger la aportación tan rica que ustedes siempre dan. La Epístola Universal de Santiago. Esta epístola fue escrita por Santiago, que también fue conocido como Jacobo, que era hermano de Jesús. Era hermano de Jesús. Alguna gente puede decir que era medio hermano, pero no vamos a entrar en esas cuestiones ahora, porque en la verdad eso no tiene mucha importancia. Bueno, a veces hay un poquito de confusión, porque en la Biblia hay otro Santiago bien importante, y que se le denomina como Santiago el Apóstol, o Santiago el Mayor, que no tiene ningún escrito en la Biblia, sin embargo fue una persona que quien Dios utilizó grandemente en llevar el Evangelio a Occidente. Entonces, cuando uno está ahí en la Palestina, uno está, como quien dice, en el Medio Oriente, en Oriente, en el Levante, ¿no? Porque por ahí es que sale el sol, se llama el Levante. Pero entonces, Occidente nos referimos ya a esos pueblos de Grecia, más allá del Asia Menor, y subiendo por los Balcanes hacia la Europa. Y Santiago, el grande, el llamado el grande, o Santiago el apóstol, fue utilizado grandemente de esa forma. Y ese Santiago era hermano de Juan, el discípulo amado, el que escribió las epístolas, el que escribió el Evangelio y el que escribió el Apocalipsis. Por eso es que yo me he tomado este tiempito para explicar esta cuestión de los nombres, porque se puede crear confusión. Ahora, Santiago, el que escribió esta carta, era el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. El otro Santiago, a veces también para distinguirlo, porque las propias escrituras hacen esfuerzo en distinguirlo. Cuando se refieren a los dos Santiago, dicen hijo de Salomé y Zebedeo. Pero el que estamos diciendo ahora es hijo de José y María, es hermano de Jesús. Se le conoce también como Jacobo. La Biblia, tenemos que atender estos detalles para poder interpretarla bien. Ahora, ¿de qué trata esta epístola? Esta epístola trata principalmente acerca de las pruebas que los cristianos tenemos de la conducta del cristiano. Esos son los dos tópicos principales de esta escrita. ¿Qué significa? ¿Cuál debe ser la conducta del cristiano? Ahora, el mensaje en esta epístola se hace de una manera muy particular y es como una serie de consejos. Fíjense, quien está hablando aquí es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primer líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y esta epístola se escribe en el año 50 y se escribe después de la muerte de Esteban, del martirio de Esteban. Así que eso nos da a nosotros pues una localización histórica temporal. Así que el hermano de Jesús comienza la epístola diciendo, esto es
para los hermanos de la dispersión. Uno dice, pues eso es fácil. Si los judíos siempre han estado dispersos. ¿Cuánto no han estado dispersos los judíos? Desde Nabucodonosor, Sennacherib, se los llevaron a Babilonia, se los llevaron para Siria. Todo el pueblo que lo conquistaba sacaba lo mejor de la sociedad judaica, se lo llevaba y el resto del pueblo lo sometía. Así que había judíos en todas partes del mundo, como es en el día de hoy. Eso no es nada nuevo y seguirá siendo. Así que él como que está pensando en esos judíos que están alrededor del mundo, que están en el Asia Menor, etcétera, etcétera. Así que con esta introducción, yo les quiero decir que los tópicos principales que se van a estar viendo aquí son la perspectiva positiva de la vida. Tengo un compañero psicólogo que todos los días nos dice positivismo. La última vez que me lo dijo, yo dije, bueno, eso de positivo, hay que ver qué es lo que quiere decir. Porque puede ser una frase hueca. Entonces yo encontré en la lección de hoy una buena definición para el positivismo. Y lo dice claramente la Biblia. Y es cuando Santiago aquí dice, tened por sumo gozo, aún ante las adversidades, tenerlas por sumo gozo. O sea, que vamos a estar gozosos aún ante las adversidades. Esas son las enseñanzas que él la está dando en forma como de si fueran unos consejos. Y en este sentido, este libro se compara mucho con Proverbios, con el libro de los Proverbios. Entre los Proverbios y la Epístola de Santiago, la gente suele hacer unas comparaciones. Santiago es como el libro de los Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que nosotros en la vida tenemos que tener sabiduría, que es otro gran tema que se toca aquí? Y no todos tenemos sabiduría. Un hermano que ha podido levantar una iglesia muy buena, el hermano Gabriel, los otros días me está hablando de la sabiduría y él me decía, la sabiduría hay que demandarla de Dios y eso es así. Porque usted puede tener mucho conocimiento y puede ser muy inteligente y no tener sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermano? Eso no es fácil. Pero si no la tenemos, los que la hacemos, siempre tenemos que demandarla de Dios. El otro tema principal es las fluctuaciones de nosotros mismos, la duda, ¿qué lugar tiene la duda en la vida del cristiano? ¿Es posible la duda? Y cómo Dios nos considera a los miembros de la iglesia. Algunas iglesias tienen unas bancas especiales para los millonarios de la iglesia, como la gente más prominente. Y los hermanitos más humildes como que tienen un trato diferente. Eso no es de Dios, es antibíblico. Y esto lo aprendemos aquí. Así que estos son los temas generales, no lo mencioné todo, así que vamos a partir, como siempre, con la participación de ustedes. Comenzamos con la hermana Naida. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto es un saludo que él le da a los hermanos, a las 12 tribus. Muy bien, lo que comentamos. Lo que comentamos, sí. Estaban dispersos, me imagino que el saludo se iba pasando de voz en voz. Ok. Hoy día que la Rusia. Hay muchos judíos en Rusia, sí. De hecho, fueron muy perseguidos también. Seguimos entonces con la hermana Adelaida y después volvemos a la hermana Naida. La hermana Adelaida tiene los versículos 2 y 3, ¿verdad? No, bueno. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí, para mi entender, él está hablando de cuando nos persiguen. Aquí nosotros no tenemos ese tipo de asunto tan marcado como en África, en Cuba, vamos a decirlo así. A mi amiga tuvo 2 años fuera de la escuela porque era cristiana, la botaron de la escuela.
Pero aquí no, pero sí también nosotros pasamos por diversas pruebas, a veces en el trabajo somos cristianos y viene una persona y no le caemos bien y nos hace la vida de cuadros, ¿verdad que sí? Decimos así. Y entonces esa es de las pruebas que él está hablando. Acuérdate que las pruebas aquí, él no está hablando de que nos enferma, porque mucha gente todavía tiene ese concepto de que Dios nos enferma, que Dios nos manda cosas terribles. Porque entonces, ¿cómo vamos a estar en gozo, verdad? Si fulana tiene un hijo en droga, ¿cómo va a estar gozosa si esa madre está con ese corazón contristo todo el tiempo porque no sabe dónde está su hijo, qué está haciendo su hijo? Pero aquí yo pienso que lo que está hablando es de cuando nos persiguen por la fe, cuando viene alguien y nos persigue porque somos cristianos. Y yo pienso que todos nosotros hemos pasado por eso mismo. A veces el esposo, a veces la esposa, los hijos, la familia y a veces los mismos vecinos nos persiguen por la fe porque adoramos al Señor Jesucristo. Y una de las cosas que se enfatiza ahí es que Dios no nos envía las cosas negativas de nuestra vida, ¿verdad? Sabiendo que vuestra fe produce paciencia. Pues entonces somos pacientes, oramos por eso, se lo entregamos todo a nuestro Padre Celestial y le decimos, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Así que no podemos perder no podemos ser impacientes, vamos a decirlo así, porque todo tiene un tiempo. Amén. Muy bien. Seguimos con nuestra hermana Ilia. Dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no, aquí hay una palabra bien jarida, bro, y le será dada. Que hay una palabra sayere, y reprocha. Dice, la paciencia perfecta viene de Dios. Tenemos que tener paciencia. ¿Y qué es paciencia? Bueno, pues esa espera con tranquilidad, esa forma de ser que sobrepasa todo entendimiento y que tenemos que tener para poder soportar todas las cosas que vienen, confiando en el Padre Celestial. Ok, dice. No es fácil la paciencia, ¿verdad? A veces, tú nunca has perdido la paciencia. Todos hemos perdido la paciencia, ¿verdad? En algún momento. Y a veces nos arrepentimos. Y después digo, Dios mío, perdóname que perdí la paciencia. Sí, he perdido la paciencia. Pues somos seres humanos, estamos viviendo en este mundo y bueno. Por lo menos. Pero el consejo que nos da Santiago es que lo evitemos. Bueno, pierdo la paciencia cuando veo las noticias y algo que no me gusta, y la perdí. Dice, Señor, perdóname y obra tú. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que David me contestó la pregunta que yo tenía, que les iba a hacer, que es sabiduría. El rey Salomón lo que pidió al Señor fue, dame sabiduría, no me des más nada, para yo poder reinar y poder llevar a tu pueblo al éxito. Es algo que nosotros tenemos que demandamos del Padre Celestial, la sabiduría, para poder discernir entre los juicios que hacemos, que está correcto y que está incorrecto. Hay veces que hacemos juicios incorrectos que después tenemos que corregir. Y la demanda más grande para el ejercicio de la sabiduría es cuando tenemos que tomar decisiones. Eso es lo más importante. Esas decisiones que nosotros tomamos, que tenemos que pensarlas 1000 veces antes de tomar las decisiones. Que puede haber muchas personas que no estén de acuerdo y que nos juzguen por esas decisiones. Yo siempre le decía a mis hijos, yo pienso mucho antes de tomar una decisión, porque una vez yo la tomo, no voy vuelta atrás. Y eso es un gran defecto. Pero qué difícil es. Que sí, Ahí es que tenemos que pedir la sabiduría. Exactamente, es demasiado difícil. Y dice, la vamos a demandar de Dios, el cual da a todos abundantemente, y no que Vilma, que tengo una palabra aquí viejara. Reproche. Y no reproches, exactamente, y le será dado. O sea, tenemos que pedírselo al Señor, pero sin reproche. No cuestionar. No vamos a cuestionar. Porque Dios no puede ser cuestionado. ¿Y por qué?
¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? No. El Señor no quiere nada malo para nosotros. Él no nos da, Él no castiga. Una vez dimos una lección aquí sobre las tormentas No, eso no. y llegamos a la conclusión que la mayor parte de las tormentas que tenemos nos las buscamos nosotros mismos y después le queremos echar la culpa a Dios, ¿verdad? Él no castiga a uno, Él no lo castiga, Él no le manda plagas a uno, Él no le manda nada. Nos las buscamos nosotros con nuestros actos y nuestros procederes. Nosotros mismos somos quienes nos buscamos todas las cosas cuando obramos mal ante los ojos de Dios. Y el pueblo de Israel, habiendo visto tantos milagros y tantas cosas, siempre que dudaba. Y había ese problema. tenían ese problema. O sea, este pueblo de por sí todavía sigue siendo, es de dura que servir, como decía el Señor. Podríamos estar de acuerdo con eso, Es de dura servir. porque hasta el día de hoy no han aceptado al Salvador. Exacto, todavía lo están esperando y ya el Señor va a venir de otra forma. Ya Dios vino cuida al pueblo de de Israel, otra que forma. fue un instrumento de Dios. No es un pueblo privilegiado por Dios, fue un Un instrumento. instrumento. Y entonces ellos no acaban todavía a estas alturas de entender que Dios está presente en sus vidas. Claro está, por eso es que pasan tantas cosas. Amén. Continuamos con la hermana Vilma. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo resumo esto en simple, no es simple, la palabra fe. ¿Cómo yo digo tengo fe y verdaderamente me sostengo en que tengo fe? Pues son esa enseñanza, es esa guía, es ese a quién voy si tengo una necesidad de diálogo, porque cuando uno es más joven tiene a mamá y a papá, y si tengo alguna situación voy consejo de mamá y papá, pero ya cuando uno llega a una etapa madura, no tengo a mamá y a papá, voy entonces al Padre Celestial. Y siempre, y menciono a mamá y a papá porque mamá me decía siempre, si pides algo al Señor, dalo por hecho, no dudes. Y digo, mami, es que soy tan finita y estoy en una línea tan fina que cruzarla se me hace tan fácil. Me dijo, no, tienes que mantenerte firme. Y en innumerables ocasiones teníamos este tipo de conversaciones. Pues porque uno ha pasado por unas circunstancias en la vida que si no fuera por esa fe y porque eres creyente y todo, pues simplemente te derrumbas, porque se ha pasado, se ha pasado. Ese es el punto. Y yo he visto la mano de Dios y esa fe obrando en esa guía que para mí significa. Cuando aparentemente debía ser de otra forma, podría ser de no otra es lo forma, más razonable. Ajá. Pero es como Él quiere. Entonces yo pregunto, ¿el no dudar es un proceso basado en la razón humana? ¿O en qué está basado el no dudar? Porque nosotros por naturaleza podemos dudar. Ahora, el no dudar es algo que nosotros somos capaces meramente por un proceso racional, Vilma. Mira, Tú acabas de dar la contestación. nosotros somos seres humanos. Sí. Obviamente somos imperfectos. Dentro de la imperfección entra este proceso de dudar o no dudar. Sí. No es un proceso de razón. Yo entiendo que es un proceso de madurez, de conocimiento, de creencia. Exacto, que aún cuando la razón y la lógica nos puede decir que tal cosa no debe ser de esa forma, nosotros nos entregamos los brazos de la fe. La Y fe entonces Ilia decía algo no es bien. un acto de racional, es un acto de fe. Y eso siempre hay que separarlo, porque a veces la gente confunde la fe con la razón. Entonces Ilia dijo algo importante también, que nosotros no somos quienes para cuestionar por qué. No, esos por qué no van a tener nunca una respuesta, porque siempre vas a manejar, vas a manipular la respuesta conforme a lo que tú quieres, ¿verdad? Y a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que tú esperas. Sin embargo, ¿cuál es el propósito? Lo vas a ver, pero
pacientemente. Muy bien, tremendo. Vamos con el Te voy a añadir hermano. una pequeñita cosita de Sí. lo que es el dudar y Hermana esto, y el cuestionamiento. Mira, cuando mi hijo tenía su condición, yo cuestionaba al Señor. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Mientras yo cuestionaba, la condición se recrudecía más. Hasta que un buen día yo estaba meditando y encontré la respuesta clara de mi Padre Celestial. No cuestiones, no dudes. Ese testimonio yo lo he visto, yo mismo lo he visto en ti, Ilia. Tú siempre dices, Pedrito está sano. Sano. Cuando yo dije, Señor, perdóname porque te he cuestionado tantas veces por qué a mí. Y tú no me vas a dar una carga que yo no pueda llevar y mi hijo va a sanar en tu nombre. Ahí, Ángel, se acabó todo. Exactamente. Y esa es la fe a que Se hace acabó referencia. Todo. Ay, no te preocupes. perdón. Todo volvió a la normalidad. Mi hijo cogió nueva vida y aquí fue el milagro. Hombre exitoso. Sí. Hermana Adelaida, quería decir algo. Seguimos ahora con quién, con Naida. Ok, Naida. 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, es esto es lo de siempre. No es que un rico no vaya a entrar al reino de Dios, es que un rico tiene que ser humilde y dar de lo que tiene, no de lo que sobra. Porque a la larga nosotros no nos llevamos nada. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Todas esas riquezas se van a quedar en donde estén y la va a usar el menos que uno se espera que la use. Por lo tanto, para que tú vas a estar almacenando riquezas y riquezas sin ponerla a prosperar esa riqueza, a dársela a los demás, sin ayudar a los demás. Porque sí, es bueno tener dinero porque hace falta, pero ayudar al que ¿Y necesita. qué tú crees? ¿La riqueza hace felices a la gente? Entonces, eso es otra cosa. Por ahí mismo hay un montón de reggaetoneros que lo han tenido todo y a la larga, ¿qué ha pasado? No han encontrado la felicidad y se ha dado cuenta que solo Dios da esa felicidad. Y han dejado todo atrás y han entonces expresado la palabra del Señor. La riqueza es el fundamento más pobre para ser feliz Exactamente. Y la gente y priva a la gente de muchas cosas. se cree que el dinero lo hace feliz, pero a la larga se quedan vacíos porque no tienen nada. No es malo tener dinero, no es un pecado, es cuál es tu actitud hacia el dinero. hacia el dinero. ¿Cómo Muy tú vas bien. a manejar ese dinero? Perfecto. Terminamos por aquí con nuestra hermana Betsaida y sus hermanitas, Como él dice, Fede y ¿verdad? Cristina. Amar a Dios en medio de las pruebas y nos invita, ¿verdad? En los versículos 12 y 13, que tenemos que soportar la tentación, porque cuando hayamos resistido esa tentación, esa prueba, nosotros vamos a recibir un premio que dice que vamos a recibir la corona de vida de Dios ha prometido a los que le aman. Así que no es en vano el soportar tentaciones, el soportar pruebas, el soportar que nos den de codo, el soportar las persecuciones. Así que realmente, ¿verdad? Eso nos ayuda a perseverar y a resistir en todas estas circunstancias, porque Dios nos ha prometido que tenemos una corona de vida y es por amor, ¿verdad? Porque todo siempre, cada día nosotros estamos enfrentando y vamos a enfrentar. Así que ese futuro tenemos como podemos decir, tenemos una ganancia. Aunque pasemos pues por ese camino, hasta llegar al final del túnel que vemos la luz, así viene siendo, ¿verdad? Lo que dice, en medio de las pruebas, Dios está ahí amándonos y sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Ahora, de los versículos 14, nos habla de aquí
de una palabrita que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraída y seducido. Entonces la concupiscencia después ha concebido y da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumido da a luz la muerte. Y yo busqué la definición, el concepto de concupiscencia, y eso es lo que le voy a compartir ahora. Dice, la concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer. En la mayoría de los versículos bíblicos se refiere a llevarse uno por la naturaleza pecaminosa que le ofrece alegría momentánea en la vida. ¿Cómo se manifiesta la concupiscencia? La podemos identificar examinando nuestros pensamientos, nuestros anhelos y nuestros profundos deseos. Vamos a leer en Romanos 8, versículos del 5 al 6. Cristina. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz? Muy bien. Y nos da, ¿verdad?, unos consejos sobre cómo uno vamos a salir victorioso en medio de vencer la concupiscencia. Primero nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos de cuidar nuestro corazón, y eso lo vemos mencionado en un proverbio, lo vemos en Proverbio 4:23. El segundo consejo nos dice que nuestra actitud, ¿verdad?, tener una actitud similar, imitar a Jesús y cumplir con la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, versículos del 1 al 2. Rechazar todo aquello que es mundano, que las mentiras, y estamos en medio de este mundo. ¿Qué luchas tenemos internas, verdad? Eso es diariamente. Segunda de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé sabiduría, que nos muestre la salida. Oiga, no podemos partir de creernos que somos santos y que no tenemos inclinaciones contrarias a la voluntad de Dios. Hay que hacer un autoexamen. Dice, ¿verdad?, eso, la hermana está aquí, ¿verdad? Le da, que nos está diciendo cómo nosotros, pues mire, para mostrar, ¿verdad?, que tenemos que resistir, tenemos que obedecer, y nos encontramos en 1 de Corintios 10:13, sí. Y que cada día, todos los días nosotros nos tenemos que llenar de ese Espíritu Santo de Dios, el que nos va a guiar, el que nos va a dar son las herramientas para nosotros ver más allá de que muchas veces los humanos de nosotros no ven, pero que el Espíritu Santo lo sabe y nos pone alerta. Gálatas 5:16, sí. Y guarda tu pensamiento, ¿verdad? Sí. Y eso, ¿verdad?, para someter nuestros pensamientos a Dios. Segunda de Corintios 10, capítulo 3, versículos 3 al 16. Cómo esto de eso es un examen, vence, y sobre todo comienza la tentación, los problemas, las pruebas, mire, comienza en la mente, porque el enemigo nos trabaja en la mente, y esa mente hay que estar diciendo, tengo la mente de Cristo, tengo una mente sana, saludable, el gozo de Jehová es mi fortaleza, dando esa comida diaria para nosotros poder salir vencedores y vencedoras en toda esta situación. Hasta aquí. Vamos entonces a terminar la lección con el 17. Vamos a buscar todo el 17 y lo vamos a leer, porque ese es un versículo que lo resume todo. Ani me dijo que esos eran de los versículos favoritos de ellos de la Biblia. Vamos a leerlo todo cuando lo tengan. El 17, 1, 2 y 3. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombras de variación. Esa es la conclusión, hermana. Dios los bendiga a todos. Fe, paciencia, sabiduría. Quisiera correr con el correr del tiempo y detenerme en la ruta de la vida, ruta que conduce a la convergencia de ideas. ¿Qué ideas ocupan el pensamiento? Palabras con sentido de urgencia. Fe, paciencia, sabiduría. Fe, susurro al viento que eleva los pensamientos a la mansión celestial, irradiando luz eterna. Es la fe
la que me asegura que Dios me ama y estará presente en toda experiencia de vida. Paciencia, lección de vida, virtud que nos permite enfrentar los retos con conciencia y estoicismo. La paciencia provoca reflexión, fluidez de pensamiento, cual agua cristalina equilibra el pensamiento. Sabiduría, razón de ser del pensamiento humano, acciones cotidianas concentradas en bálsamo de amor y de enseñanza, que conduce al camino de la felicidad, alcanzar la bendición, es vida eterna.
fe.